Ujú. Muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Qué gusto y qué placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a empezar a transmitir una vez más un programa más de este grupo de evangelización de los hermanos de Emaús. Gracias a todos los hermanos que se unen con nosotros. Un saludo muy cordial de nuestra parroquia aquí en Orlando, Florida, de Santa Catalina de Siena. Nos mandan un saludo. Tenemos aquí invitados el día de hoy. Como siempre nos acompaña de parte de nosotros ya casi desde el inicio de este programa nuestro hermano Víctor, que también es un hermano de Emaús. Él es de una parroquia que se llama San Isaac. Tenemos a Maribel, que también es de una parroquia que es Good Shepherd, y ella también es de hermana de Emaús. Y tengo la dicha y un gusto de presentarles a mi hermano mayor, a Arturo, que él pertenece... ¿A qué parroquia tú vas, Arturo? San Isaac. Que él pertenece a San Isaac también. Perdóname, mira, qué pena que yo no estaba seguro si tú ibas a Good Shepherd o San Isaac, porque yo luego te veo en Good Shepherd. Voy a las dos. Vas a las dos, pero perteneces... San Isaac. O perteneces a San Isaac, y Arturo también es de hermanos de Emaús. Y pues es un gusto tenerte aquí, parte de la familia, de nuestra familia, por decir yo creo que el 90% de la familia mía ya son Emaúses. Falta uno o dos que no es Emaús, pero ya todos son Emaús. Pero muy bien. Vamos a hacer una cosa, hermano. Vamos a empezar entonces con una oración. Vamos a empezar con una oración como corresponde, como es. Como les decía, pues con este saludo que les mandamos aquí de Orlando, Florida, de nuestra parroquia Santa Catalina de Siena. Se están uniendo otras parroquias aquí con nosotros en esta lección, que tenemos a la parroquia de San Isaac, tenemos a la parroquia de Good Shepherd, y yo sé que aquí cada semana se unen muchas parroquias. Les mandamos un saludo muy cordial desde aquí de Orlando, Florida. Vamos a empezar esta preparación bíblica para este próximo domingo 2 de agosto del 2020. Muy bien, entonces pues iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, Señor, te damos gracias, Padre amado, por cada una de las bendiciones que hemos recibido en este día. Te agradecemos, Señor, porque sabes que tu presencia siempre ha estado presente con nosotros, con el mundo entero. Porque tú, Padre Santísimo, estamos conscientes de que tú sacas el sol todos los días y no haces distinción a ninguno solo. Porque tú, Señor, amas a tu creación. Tenemos que buscar la forma de hacer entender a toda esta creación, a nosotros mismos, que de la forma que tú nos amas, Señor, nosotros también aprendamos a amarte. En este momento, Padre amado, te pedimos que mandes a tu espíritu, un espíritu de sabiduría, para que nos des el discernimiento, Señor, que tú nos quieres decir en este mensaje, en esta palabra que tú nos vas a dar. También te pedimos, Padre Santísimo, por todos aquellos que están sufriendo esta terrible epidemia. Te pedimos, Padre amado, por todas las parroquias del mundo, por todos los sacerdotes, los diáconos, todos los hermanos que están trabajando para ti, Señor, para tu evangelio. También te pedimos especialmente por todos aquellos que no te conocen, Señor, por todos aquellos que están con esta terrible enfermedad, por las familias que han perdido seres queridos, les des confort, les hagas entender, Padre Santo, que tú no haces las cosas, pero permites que sucedan porque tú siempre tienes un propósito. Bendice, Señor, a cada una de las personas que van a recibir esta palabra en este momento, las que la recibirán el día de mañana, y ayuda a cada una de ellas para que ellas también sean portadores de esta palabra y puedan transmitir este evangelio a muchos lados por medio de este video. Un saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué bueno que están aquí, qué bueno que te animaste a venir, Turo. Es verdaderamente un gusto tenerte aquí
Como les decía, Arturo es mi hermano mayor, una persona que por toda la vida he querido y respetado muchísimo, un ejemplo a seguir para muchos de nosotros. A ti, Víctor, pues agradecido de que estés aquí siempre y todo el tiempo, de verdad que no sería pues esto igual sin ti. Gracias, papá. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con las lecturas de este domingo que viene, que va a ser el domingo del 2 de agosto. Ya cambiamos de mes. ¿Es 18? Perdón. ¿18 domingo ordinario? Sí, Okay. perdóname. Sí, en eso tienes razón. La primera lectura es del libro de Eclesiásticos, capítulo 24, del versículo del 1 al 4. Después nos vamos al versículo 16 y después nos vamos al versículo del 22 al 24. ¿Quién lo lee? Yo lo tengo aquí. Vic lo va a leer, muy bien. La sabiduría hace su propio elogio en medio de su pueblo. La gloria en la asamblea del Altísimo abre su boca. Delante de su poder se gloria. Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nube. Cual terebinto he alargado mis ramas y mis ramas son ramas de gloria y de gracia. Quien me obedece a mí no queda avergonzado. Los que en mí se ejercitan no llegan a pecar. Todo esto es libro de la alianza de Dios Altísimo, la ley que nos prescribió Moisés como herencia para la asamblea de Jacob. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Señor. Bueno, pues en esta lectura, lo que a mí me dice es prácticamente para mí es como una enseñanza, es como una clase, como un consejo que nos da acerca de lo que es actuar en esta vida con prudencia, con madurez, con responsabilidad. Fíjate que dice que se glorifica porque salió de la boca de Dios. Y hay un pedazo muy interesante que creo que todos lo sabemos de memoria en Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y temor no temor de miedo, como muchas veces nos confundimos. En realidad, al final en esta lectura dice, todo esto es el libro de la alianza, o sea, es la palabra de Dios la que nosotros podemos y debemos escuchar para poder hacer buen uso de nuestro libre albedrío. En realidad lo que nos está diciendo es, el que no quiera cometer errores, pues que siga la luz del Señor. Es así de sencillo, es una enseñanza. Para mí es un consejo. Me explica lo que es el conocimiento de Dios, me explica lo que es la sabiduría, me explica lo que es saber analizar entre si yo quiero escuchar a hermano, quiero escuchar a Dios, si quiero ir al cielo o quiero ir a otro lugar. Eso siempre va a depender de mí. Al final va a depender de mí. El Señor me muestra la una y la otra cara de la moneda. Y yo soy el decidido hacia dónde me voy. Eso es lo que yo entendí. Gracias, Vic. Chicos, ¿alguien quiere opinar? Muy bien. Ahorita no, después. Dice la gente cuando lee estos libros de sabiduría, libros de Eclesiastés, Eclesiastés y Siracide es el mismo. Pero, por ejemplo, los libros de Proverbios, libros de sabiduría, que son unos libros sumamente usados, y es más, fueron usados en los primeros siglos por los judíos por mucho tiempo y se siguen usando. Son unos libros magistrales que nos dan precisamente una gran sabiduría de Dios, que nos hablan de esta sabiduría de Dios. Mas, sin embargo, estos libros se conocen como los libros deuterocanónicos, que no están dentro de algunas Biblias que no son católicas. Este libro de Sirácides no está dentro de ellos. No está, por ejemplo, el libro de Tobías, de Judith, Macabeos 1, Macabeos 2, Eclesiastés, Baruch, el libro de Daniel, algunas partes solamente el libro de Daniel que no han sido escritas en hebreo, sino que han sido escritas en griego. Entonces es por eso que no entraron a lo que es
esta Biblia. Pero este libro se supone que más o menos, no se sabe con exactitud, pero más o menos es escrito 130 años antes de que nazca Jesucristo. ¿Y quién lo escribe este libro? Este libro lo escribe un personaje que se llama Jesús. Que Jesús va a ser un nieto de Sirac. Por eso este libro se llama Sirácides, porque es escrito por Sirac, pero después lo traduce Jesús y lo traduce al griego. En realidad este libro está escrito en arameo, pero no es incluido, pero es traducido al griego por este Jesús. O sea, es otro personaje que se llama Jesús. Sí, anterior, 130 años. 130 años antes de que nazca Jesucristo. Wow. Sí, entonces este va a ser nieto de Sirac, el que escribe este libro, parte de lo que es. Entonces aquí nos habla, y este libro no solamente lleva a la iglesia, sino lleva a todo un pueblo a comprender y llevar una vida con la sabiduría de Dios. Fíjate lo que dice aquí: la sabiduría hace su propio elogio, en medio de su pueblo se gloria. O sea, una persona que tiene sabiduría va a ser una persona que va a tener déjenme apagar esto que está, que va a estar bien. Dice: en la asamblea del Altísimo abre su boca, delante de su poder se gloria. O sea, ¿dónde está la asamblea del Altísimo? Eso lo podemos ver simplemente en el cielo. Dice que donde está la asamblea de Dios, donde se reúne Dios, dice, de ahí sale, de la boca del Altísimo, y cubre como niebla toda la tierra. Yo no sé si ustedes han estado, yo me estaba acordando hace rato que estaba escribiendo esto en mi cuaderno. Me preguntan algunas personas, me han preguntado que qué tanto yo leo en este libro. Pues es las lecturas que tenemos, pero como yo no veo ya muy bien, pues las escribo aquí en alto relieve para que se vean. Entonces yo me estaba acordando que cuando yo llegué a California, hace algunos años atrás, un lugar que nunca conocía y no sabía cómo era el clima de ese sitio, a un pueblito muy bonito donde está, donde vive aún mi padre con su esposa. Saludos al señor Carlos, que sé, y a Lucy, que nos ven en este programa siempre, cada semana. Les mandamos un caluroso saludo. Pues ahí en Deleno hay una temporada a donde llega la niebla. Tú recuerdas, Arturo, que llega la niebla. Entonces, pero es una niebla tan espesa, hermanos, que tú pones tu mano así enfrente y no la ves. Y no la ves. Y me estaba recordando qué trataba el mensaje que decía el Señor cuando dice, yo lo cubro como una niebla. O sea, es que es todo, está todo cubierto. No hay un espacio a donde tú digas, aquí no hay niebla. Ya cuando estás metido dentro de la niebla, es total, todo. Y es lo que nos dice el Señor. Él se cubre la tierra con una totalidad tremenda. Dice que Él pone su tienda en las alturas. Mi trono era una columna de nube. Esto, si nosotros nos hacemos el recordatorio cuando el pueblo es sacado de Egipto, y va camino ¿a dónde? Va camino a la nueva tierra que Dios le da. Dice Dios en el libro de Éxodos capítulo 21 y en Éxodos 25 dice cómo Él los iba siguiendo en una nube. Dice que ahí en una columna de nube está la presencia de Dios cuidando a sus hijos. Dice, ¿cuál terebinto? ¿Saben lo que es un terebinto? No. Es un árbol. No. Es un árbol donde dicen algunas, a lo mejor son fábulas, que del árbol del terebinto se hizo la cruz de Cristo, que verdaderamente yo no lo creo así, porque esta cruz ha sido de tres diferentes maderas. Una la que está con el nombre de Inri, la otra la que está cruzado y la otra que está paralela. Yo sé que son tres diferentes maderas, pero bueno, dice que de ese lado, ese árbol se extiende y da unas flores hermosas. Pero vean, este árbol no en todos lados se da. Este árbol solamente se da en el Medio Oriente. Con una excepción que en México
En México se llevaron algunos árboles y este árbol sí se ha podido dar en una parte de México. Pero también dice este libro de sabiduría, por boca de Dios, dice, quien obedece a mí no queda avergonzado. Los que en mí se ejercitan no llegan a pecar. ¿Cómo tú puedes cometer pecado si tú estás en la presencia de Dios? Y es lo que está asegurando aquí este libro. Le está diciendo a la gente, dice, si tú estás conmigo, va a ser muy difícil pecar, mas sin embargo, no dice que no vas a pecar. Mas sin embargo, no dice que no vas a ser tentado. ¿Va? Pero si tú estás en la presencia de Dios, vas a tener mucho más resguardo. Dice, todo esto es el libro de la alianza de Dios Altísimo, la ley que nos proscribió Moisés como herencia para la asamblea de Jacob. ¿Cuál es la asamblea de Jacob, hermanos? ¿Quién es Jacob en realidad? Vamos a ver quién es Jacob, porque Jacob va a ser alguien que se va, después Dios le va a cambiar de nombre y le va a poner Israel. Ese es precisamente Jacob. Jacob cuando y se va a despedir, cuando se va a despedir Jacob de sus hijos, Jacob les hace ver que de la tribu de Judá va a llegar el cetro de Dios, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros el día de hoy este libro de sabiduría? Yo creo que lo más importante o los puntos más relevantes que yo pude captar dentro de esta lectura es cómo la presencia de Dios es magnánima, cómo nos habla y nos expone aquí 2 puntos. 1, la niebla. Dice, no hay un espacio que no esté cubierta por Dios. Luego el árbol, que dice cómo por medio de un árbol llega el pecado al mundo. ¿Se recuerdan a Adán? Cómo Adán come de un árbol y cómo por medio de un árbol llega la salvación al mundo. ¿Por qué? Porque se necesitó un árbol para la cruz de Dios. Entonces nos habla de eso y lo que nos reafirma y nos dice que si nosotros estamos bajo la presencia de Dios, vamos a estar bien. Dice que vamos a estar siempre cubiertos de lo que es el pecado. Muchas veces, o algunas veces, no muchas veces, algunas veces inclusive te llegan quizás pensamientos pecaminosos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tú haces? Recurres a Dios y después agradeces, gracias Señor que no caí en esa tentación. Pues bien, esto es lo que creo que me lo está diciendo este día, esta primera lectura de este domingo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Tenemos comentarios, Mari? No, solamente saludos de Los Ángeles, de México, de Nueva York. Saludos, hermanos queridos de todos lados que nos ven. Sabemos que nos ven de muchísimos lados. Recibimos muchos saludos de Guatemala, de México, de Puerto Rico, de muchos lados que nos ven. Y les damos la gracia por eso que sintonizan este programa. Vamos a pasar a la segunda lectura. Es cortita. Si no tenemos ¿Quieres leerla? si no tenemos otro más. La segunda lectura, que es ¿cuál, Mari? Gálatas 4, 3, 7. Gracias, Vic. Gálatas 4, 3, 7. Espero lo entiendas, ¿sí? ¿Es todo, vale? De 4 a 7, sí. Todo. Sí. De igual manera también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Pero al llegar a plenitud de los tiempos, envía Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijo y que Dios ha enviado a nuestros corazones
el espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Ya nada más, Señor. Sí, nada más. Okay. Fíjate que esta segunda lectura es interesante de qué manera, como yo lo logré captar, pues lo que yo capté de la lectura, es que Pablo nos explica de qué manera cuando no conocíamos la palabra, nos dejábamos llevar por nuestros instintos y nuestros deseos, o simplemente no nos importaba nada ni nadie. No necesariamente ser malos o pecadores, sino que simplemente, como el caso de aquel hombre a que le dan un talento y lo que hace es que lo esconde y no lo pone a producir. Nos explica también de qué manera, cómo es que él, cuando llega a la plenitud del tiempo, que se cumple todo lo que es las profecías en Jesucristo, él manda a Jesucristo para que a través de la palabra nosotros conozcamos. Y también nos dice que él envía su espíritu para que al recibirlo nosotros nos reconoce como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo y por ende pues herederos a la gloria de Dios. Es simplemente una manera de decir, yo lo sentí como quién era yo antes y quién soy ahora. Lo que yo conocía que me llevaba a hacer determinadas cosas o a cosas que no eran ni buenas para mí ni agradables a Dios. Y cuando comencé a conocer más acerca de Dios y reconocer la presencia del Espíritu Santo en mi vida, ya yo puedo ser prácticamente un testimonio, un testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo creo que cada uno de nosotros tiene diferentes testimonios, diferentes experiencias con lo que Dios hace en nuestra vida. Y yo personalmente cada día siento que es un regalo. Y para los que ustedes que me conocen supieron que yo estuve enfermo con la enfermedad esta del coronavirus. Y sin embargo Dios aquí me tiene. Eso para mí es prácticamente un milagro. Porque cuánta gente de mi edad no ha perdido la vida. Pero él está aquí, Él me tiene aquí, por alguna razón será. Y eso para mí es un testimonio. Y eso es lo que yo siento que es que me lleva a esta lectura, que al conocer más a Dios, puedo yo tomar decisiones correctas y caminar como hijo de Dios para tener derecho a la herencia prometida. Eso es lo que yo entiendo. Gracias, querido Víctor. Chicos, ¿alguien? Mari, me fui. Bien. Fíjense que estos Gálatas que Pablo conoce y les escribe esta carta, no vamos a hablar mucho de ellos, porque creo que es interesante descifrar un poquito qué nos dice esta lectura el día de hoy a nosotros, porque verdaderamente es sumamente de la forma que escribe Pablo a estos Gálatas, que fue una tribu verdaderamente guerrera, fue una tribu que se estableció en Roma, fue a Roma, inclusive tuvieron ataques con Roma, pero luego Roma los conquista y ya ellos se quedan como colonia romana, estos Gálatas, estos de Gala. Entonces Pablo hace 2 viajes misioneros con ellos, uno por el año 47 y 48 por primera vez, y después uno sobre el año más o menos 56, después de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él está hablando a ellos y fíjate cómo les dice aquí, dice, de igual manera también nosotros cuando éramos menores de edad vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Cuando nosotros leemos esto en el contexto actual nuestro, pues no lo vamos a entender mucho lo que le está diciendo, pero ellos en ese momento sí lo entendían. ¿Por qué lo entendían? Porque acuérdense que estas cartas están escritas y hay 2 situaciones. ¿A quién van dirigidas? ¿Quién las está recibiendo? Entonces tenemos el contexto histórico y el contexto cultural. Pablo le está hablando a una cultura judía, que estos son descendientes de judíos, pero también hay mezcla,
pero más o menos las culturas eran iguales. El judío, por ejemplo, y al que él se refiere, a que él está citando esto, cuando eran jóvenes, el niño, cuando nacía, los dueños de las casas tenían diferentes esclavos, y cada uno de estos esclavos, o sirvientes, si no tenían en este caso esclavos, cada uno de estos sirvientes tenía una encomienda, por decirte. Había uno que se encargaba de la cocina, hacía las compras, la cocina y todo. Había uno que se encargaba del ganado, había uno que se encargaba de diferentes cosas, pero había un esclavo que se encargaba de los jóvenes. Era como una guardería que había ahí, de los hijos de los sirvientes o esclavos, y también del hijo del dueño. Pero el hijo del dueño, este esclavo, este sirviente, que era el que llevaba o encaminaba al hijo en sus primeros años, no podían hacer distinciones entre los esclavos y el hijo. Se lo vestía con la misma ropa o ropas parecidas a los hijos de los esclavos, para que no hubiera distinciones y no hubiera maltratos. ¿Me entienden? Entonces, el hijo, por eso dice aquí Pablo, que cuando éramos menores de edad vivíamos como esclavos, bajo los elementos del mundo. O sea que este niño inclusive era castigado por este esclavo si no se portaba bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya se consideraba mayor de edad, que eso ya venía haciendo más o menos a los 12 años, y el padre le daba una túnica. Le daba una túnica o le daba una toga. Exactamente, un anillo, como te acuerdas el hijo pródigo. ¿Eh? El hijo pródigo. Como el hijo pródigo, que aunque ya es grande, pero él lo recibe nuevamente, le da su manto, le da su toga y le da un anillo. Cuando este niño ya era o ya se consideraba adulto, ya el esclavo no lo podía regañar. Ya el esclavo al revés, y ahora el esclavo pasaba a estar bajo la encomienda de este hijo, y más si era un hijo primogénito. Entonces aquí dice el Señor, así nacimos nosotros como esclavos bajo elementos del mundo. Dice, pero al llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo, nacido de mujer, bajo la ley. O sea, nos está hablando aquí de algo sumamente hermoso e interesante, que Dios baja de su trono y se hace bajo la ley, que también él desde niño estuvo bajo la ley, y es criado por una mujer, y es criado bajo las leyes judías, y no sale de eso hasta que Dios dice, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva. Fíjate, aunque estos... Tienes una voz bien poderosa. ¿Perdón? Perdón, tienes una voz bien poderosa. Ah, perdón. No, está bien. Estos hijos, aunque eran hijos del jefe de la casa, iban a ser como adoptados nuevamente. Y es lo que nos dice Pablo, le está diciendo a ellos, a estos judíos, y nos está diciendo a nosotros, que nosotros estamos bajo la ley, y que Dios viene y Él entra también a la ley para rescatarnos y podernos tener una filiación adoptiva. Entonces, que el Dios mismo Padre nos adopta como hijos de Él, ¿Sí? Fíjate qué bonito es esto, dice, y la prueba que sois hijos que Dios ha enviado a nuestros corazones, el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Aquí habla algo muy bonito, que nos habla en otras partes del Evangelio, donde dice, mira, cuando tú ya no puedas orar, cuando no te salen entonces palabras, va a interceder el Espíritu por ti. Dice, y eso es la filiación que tenemos con Dios, porque Dios nos hace imagen y semejanza. Entonces esa semejanza que tenemos, que Él nos regaló, que es su Espíritu, es una filiación que tenemos, estamos filiados. Una filiación es, por ejemplo, para que comprendamos, y no trato de insultar a nadie, es una unión. Está ligado. Está ligado, gracias Vic, está ligado. Se filian las dos partes, como por ejemplo un pedazo de metal se puede aliar con otro metal, ¿sí? Y ya no se despega. Dice, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero por voluntad de Dios. O sea,
nosotros no vamos si nosotros tenemos algo en la vida, tenemos algo y nosotros morimos, nosotros no vamos a heredar al vecino, ni vamos a heredar a un amigo, muy difícilmente, ¿me entiendes? ¿A quién vamos a heredar? A nuestros hijos. Entonces dice aquí Dios, si tú verdaderamente te filias con Dios, estás bajo la ley de Dios, estás bajo los mandatos de Dios, entonces Dios te adopta como su hijo, por lo tanto, eres heredero de él. ¿Qué vas a heredar? El reino. Vida eterna. ¿Me entiendes? Vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios vino al mundo, se hizo hombre, estuvo bajo la ley para podernos sacar de esa ley y poder nosotros tener esa salvación, tener ese regalo que Dios le da no solamente a los judíos, porque al principio decía Jesucristo es solo para ellos, pero después en el capítulo de Juan, versículo 20, del 22 en adelante, dice ahora es para todo el mundo, para todos. Ya no, por ejemplo, solamente los samaritanos decían, no, para ustedes no, esto es para los elegidos. ¿Y por qué era para los elegidos? Porque lo estaba preparando. ¿Para qué? Para que se multiplicara esta bendición a todo el mundo. En el libro del Génesis nos recuerda cuando dice que Abraham va a ser multiplicado como la arena, pero dice que por la bendición de Abraham van a ser benditas todas las naciones. Fíjate, algo que está escrito miles de años antes. Pues bien, eso es lo que nos dice o lo que me dice a mí, a nosotros aquí. Si alguien tiene comentarios, se los vamos a agradecer. ¿Cómo estás, Connie? Muy bien, nadie tiene comentarios. Bien, tenemos entonces el evangelio de este fin de semana. Tenemos el evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 33. Vamos para allá entonces. Ya. Dice así: el sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un niño, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes, qué interesante. A mí me llama mucho la atención este pedacito del Evangelio de la Anunciación, porque es una lectura de mucha controversia con respecto a la fe que cada uno profesa o qué doctrina uno sigue. Pero no vamos a platicar de qué es lo que nos difiere, sino que vamos a tratar de explicar por qué para nosotros los católicos este dogma que fue establecido de la Inmaculada Concepción de María desde el año 1854 es algo que nosotros creemos, confiamos y tenemos fe y estamos seguros que así es. Fíjense ustedes, hay un par de cositas que a mí me llaman la atención y tengo un par de lecturas que quiero compartir con ustedes. Primero que todo, a mí me llama la atención el hecho que dice que ella se turbó cuando escuchó al ángel ese saludo y pensó más en lo que significaba el saludo que el hecho que se le haya aparecido un ángel. Yo me pongo a pensar, si yo estoy en mi casa sentado y se me aparece un ángel, bueno, yo no voy a escuchar lo que me diga, yo caigo desmayado solo de ver un ángel. Me da la impresión como que ellos, como era una gente santa, muy religiosa y muy entregada al servicio en su religión, tal vez de repente que están acostumbrados a ver ángeles, yo no lo sé. Pero a mí me llama muchísimo la atención de que ella no se turbe por ver al ángel, sino que se turba por el saludo. Y de eso quiero hablar.
Porque tenemos nosotros tanta diferencia, los que queremos humanizar a la Virgen María de una manera tal que sea como mi mamá, tu mamá, mi prima, tu prima, mi abuela, tu abuelo, y no le damos ese lugar que ella merece, porque solo pensemos por un segundo. Ella es, sin más ni menos, simple y sencillamente, la Madre de Dios en la tierra. Porque si el papá es tigre, el hijo es tigre. Y si Dios es Dios, su hijo es Dios. No puede no ser Dios. Ahora fíjense ustedes, hay un par de cositas aquí. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos del 5 al 8, dice esto. Por si queremos tener una idea qué es la Inmaculada Concepción. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta lectura y no la hemos analizado bien? Fíjate, dice así. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieras te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Yo dije, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Yahvé, no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te enviare, irás, y todo lo que te mande a decir dirás. No les tengan miedo, que contigo estoy, y yo para salvarte. Palabra de Dios. Pensemos eso un momentico. Si incluso nosotros, en un momento de inspiración y de presencia divina, en una oración, en una meditación, una contemplación que estemos haciendo, nos decimos a nosotros mismos, a mí Dios me escogió desde el seno de mi madre. Yo creo que si Dios a mí no me hubiera escogido, yo no estaría aquí ahora. Yo andaría haciendo exactamente lo que hacía hace 45 años. Y no estaría aquí tratando de dedicar mi tiempo para agradecer las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, mucho menos reconocerlas. No podría yo aceptar ni reconocer eso. Y sin embargo, imaginémonos por un momento, les quiero poner solamente un ejemplo. Fíjense ustedes eso. Si a nosotros nos dijera Dios, mira Víctor, te voy a dar la oportunidad que prepares a tu mamá. ¿Cómo tú quieres que sea la mujer que va a ser tu madre cuando nazca? Yo ya tengo la idea cómo era, desde joven la tenía. Que tenga mucho dinero para que me dé lo que yo quiera. Que sea médico, psicólogo, pediatra, que sea amorosa, cariñosa, que me cuide, que camine sobre el agua, si puede volar, que me lleve. Yo le daría a mi mamá todas las virtudes y toda la gracia para yo ser muy feliz y tener la mujer que en el universo no se puede concebir. Ahora, si yo, egoísta, gritón, peleador, bravucón, pecador, si yo, siendo un ser humano como soy, pienso de esa manera, ¿cómo creemos nosotros que Jesucristo quería que fuera su mamá? Si yo soy capaz de abrirle la puerta a mi madre, de no tolerar que nadie me la insulte ni me la trate mal, hasta mis hijos y mis nietos la tienen que respetar, ¿por qué no voy a respetar yo a la madre de mi Señor y darle su lugar? Ahora, si se trata de que nosotros la veneramos exageradamente, les voy a leer la otra lecturita que tengo. Y disculpame, Lupito, que me estoy robando 2 minutos No, tranquilo. Pero la cosa es que quiero que quede entre nosotros. Usted no se preocupe. Lo más claro posible. ¿Por qué los católicos consideramos y tenemos a nuestra madre con algo tan especial? Ya hablamos de que si Jeremías, que es simplemente un profeta, fue elegido por Dios desde el seno de su madre, ¿quién dice que ella, que va a ser la madre de Jesucristo, no va a ser elegida también? Si yo creo que soy elegido, ¿cómo no lo va a ser la madre de mi Señor? Entendamos eso, pongámoslo un poquito claro. Puede haber controversia, la puede haber. Muchos tenemos diferentes puntos de vista. Pero para mí, esto es real y verdadero. Y tenemos otra lecturita que le digo que les quería leer. Fíjate, esta lectura dice aquí. En el libro de Reyes, versículo 2,
capítulo 19. Dice, entró Betsabé donde el rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. Los que nos acordamos sabemos que Adonías tenía problemas con Salomón, porque incluso se querían matar, pero él quiere casarse con esta muchacha y Salomón es el único que se la puede dar. Pero como él no habla con su hermano porque están peleados, va y le dice a su mamá Betsabé, que sabemos que Betsabé era la esposa de Urías, a quien mató David por quedarse con ella. Entonces viene y le dice, mamá, ve tú y habla con él. Dile que me dé a esta muchacha para que sea mi esposa. Y esto es lo que a mí me llama la atención, para que veamos cuál es la posición de una madre. Fíjense ustedes esto. Dice, entró Betsabé donde el rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. Se levantó el rey, fue a su encuentro, y aquí está el punto cero, y se postró ante ella. Y se sentó después en su trono. Pusieron un trono en un trono para la madre del rey, y ella se sentó a su derecha. Volvemos a lo mismo. Yo mundano, yo ser humano, defectuoso, lleno de todas las mañas habidas y por haber. Si yo soy dueño de algo, quiero a mi madre a la par mía. Y fíjate esto, él se postra. Si nosotros, si leemos un poquito más atrás la historia de la iglesia y la conducta, ¿cómo era eso? Fíjense ustedes que antes solo a los reyes se les decía salve. Segundo, postrarse en aquel entonces era tirarse con la cara y el pecho y todo boca abajo en el piso. Y este rey, imagínate eso, la virtud más grande que tenía Salomón, ¿cuál fue? Cuando él ora, ¿y qué es lo que pide? Pide sabiduría. Y este hombre tan perfecto, tan lleno de sabiduría, entiende que esa persona que entró es mucho más grande que él. Y se postra delante de ella. Fíjense que aquí incluso da tiempo a pensar un poquito. ¿Quién era la mamá de Salomón? Pues era una pecadora. Ella le fue infiel a su esposo con el rey. Pero ese es otro punto, que no nos viene nada que ver con nosotros. Y este rey, a él nada le importa eso. A él le importa que su madre vino a verlo y él se postra. Me imagino yo y me pregunto solo por curiosidad, ¿cuántas veces tal vez se postraría Jesús delante de ella o se hincaría por amor? Como lo hacemos nosotros a veces, que nos hincamos en la cama de nuestra mamá, le tomamos la mano, le damos besitos a los que la tienen y decimos gracias por ser la mamá que es. Si nosotros conocemos la grandeza de nuestra madre, aparte que nos regañan, nos jalan el pelo, nos jalan la oreja, nos pegan un paletazo, después nos dan con el cincho y todo lo que hacen nuestras mamás por educarnos, ¿por qué no lo vamos a hacer con la madre de Jesucristo? Y de último les quiero tocar este pedacito, cuando el ángel le dice, María, llena eres de gracia, y luego le dice, encontraste gracia en Dios. Fíjate, ¿qué es la gracia de Dios? Encontré un par de parrafitos que les quiero leer. Dice, la gracia de Dios es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a una criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida celestial. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Eso es la gracia de Dios. Es el por qué Dios me ama, por qué Dios me salva si yo no lo merezco. Es porque Él es completamente misericordioso, omnipotente y compasivo. Dice, María es llena de gracia, es decir, llena de Dios. El Espíritu Santo la inunda de esa gracia y da a luz a un niño divino y santo, quien es también Dios. Es aquí en donde quien no entiende la Escritura y los profetas se puede confundir al querer bajar a una condición meramente humana a la Santísima Madre de Dios. Espero por lo menos haber puesto un poquito esto y me imagino que Lupito va a profundizar mucho más y les agradezco su atención. En realidad esta lectura a mí me toca muchísimo, siempre. Gracias, querido Vic. Chicos, ¿quieren comentar algo? ¿Tenemos algún comentario? No, saludos. Saludos.
Saludos, saludos, Chris saludos para Pérez todos. desde Bridgeport, Connecticut. Ah, mi prima Ivonne. Ivonne, ujú. Que Dios la bendiga. Connecticut. Una persona así. Saludos al padre Ramón Barrios desde Venezuela que nos ve, que Dios lo bendiga. Tiene rato que no nos comunicamos. Pero bueno, vamos a ver un poquito. Quisiera empezar esto. Vika ha cubierto bastantes cosas. Entonces vamos a ¿qué nos dice Isaías en el capítulo 7, versículo 14? Dice que el pueblo le exige que le den una señal. Entonces Isaías le dice, no les voy a dar una señal a ustedes. Mas en cambio después dice, Dios les va a dar una señal. Dice, la virgen tendrá un hijo. Está hablando ahí Isaías, casi 1000 años antes de que nazca Jesucristo. Está hablando y diciéndoles que la profecía que Dios manda, o la señal que Dios les dice que va a venir el Mesías, es que va a venir de una virgen. Ahí, para empezar. Entonces aquí empieza, dice el versículo 26, que en el 6º mes. ¿Por qué habla del 6º mes? Primero que nada, tenemos que ver lo que nos habla este Evangelio de San Lucas. ¿Quién es San Lucas? No es, independientemente, sin menospreciar absolutamente a nadie, pero quiero hacer énfasis, gracias Vic, énfasis en esta lectura de San Lucas. Si lo hubiera escrito San Marcos, si lo hubiera escrito San Juan, pero lo escribe ¿quién? Un médico. O sea, lo escribe un médico, que un médico sabe que es una virginidad. Entonces él lo escribe y lo escribe, dice, y primero que nada en el Evangelio de San Lucas habla y dice, quiero escribir esto con la veracidad más grande que hay. San Lucas, una persona... Veracidad. Una persona muy letrada, un doctor. No solamente es doctor San Lucas, fíjate, San Lucas va a ser escultor, va a ser pintor, tiene grandes esculturas, grandes pinturas reconocidas por todo el tiempo. Se vuelve San Lucas que va a ser discípulo de San Pablo. Se vuelve un exageta dentro de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Un teólogo verdaderamente impresionante. Su evangelio es muy claro, es muy conciso, pero muy bonito. Entonces nos está hablando, dice que del 6º mes, haciendo referencia a que había pasado después de que el ángel Gabriel tiene un primer encuentro con Isabel y con Zacarías. Dice que Isabel y Zacarías va a ser, y es un sacerdote, es uno de los sacerdotes del templo, y David ya muchos años antes les había hecho esto con los sacerdotes, que los había puesto, como era tanta la gente que había, entonces estos sacerdotes trabajaban dentro del tiempo, en el templo, y luego después tenían como vacaciones, por así decirlo. Entonces dice el Evangelio de San Lucas que le había tocado por suerte a Zacarías echar o prender el incienso de las oraciones. No vamos a tocar el punto de cómo estaba distribuido el templo, pero por ejemplo, él no podía entrar al Santísimo, pero sí podía entrar al incenciario a quemar esto. Entonces, fíjate lo que dice el ángel cuando se aparece a él. Yo me imagino la cara de Zacarías, ¿no? Cuando está haciendo todo esto del incienso y de repente voltea y ve a un ángel parado ahí. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? O sea, wow. Y luego de repente dice, Dios te ha escuchado tus oraciones. Y sabemos que está orando porque el ángel le dice, ha escuchado tus oraciones. Dice, y vas a tener un hijo. Y él se siente ya viejo. Dice, mi mujer también es grande. Entonces, por este cuestionamiento, Zacarías queda mudo completamente, o sea, ya no habla. Y se tarda mucho, la gente está en expectativa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sale él? ¿Se imaginan que algo está pasando? Cuando sale él y no puede hablar, la gente dice, esto tuvo una visión aquí. Entonces, ¿qué es la anunciación de este ángel? La anunciación es del primo
que va a ser el primo de Jesús, que va a ser San Juan el Bautista. Entonces ahí retoma nuevamente esta lectura de San Lucas y habla, dice, al sexto mes fue enviado por Dios el mismo ángel, el ángel Gabriel, que dice a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ahí va a ver a una mujer, una virgen que está desposada. ¿Qué significa desposada? Lo que nosotros conocemos ahora como prometida en matrimonio, gracias, como prometida, ya está prometida en matrimonio. O sea, los judíos hacían esta promesa de matrimonio, llegaba el tiempo de matrimonio y se daba el velado, todo eso. Entonces ya estaba comprometida con José para casarse. Y el ángel se acerca a ella y le dice salve. Bien decía Víctor que ese salve solamente era para gente de alcurnia. Inclusive, cuando ustedes vemos o cuando nosotros vemos las películas de los gladiadores, los mismos gladiadores se inclinaban y le decían al César, salve, estos que vamos a morir, te saludamos. Eso era solamente para la monarquía. No le podías decir salve a cualquier persona. No, eso era solamente... Entonces ella se sorprende de esto y dice, wow, ¿por qué este saludo? Dice, ¿qué pasó aquí? Este saludo sí... O sea, yo soy una niña, soy una mujer. Mas sin en cambio aquí vamos a ver una cosa, dice el ángel. El ángel le dice que ella está llena de gracia y es escogida entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres, sobre todas las mujeres, ella es elegida por Dios para tener un hijo, para que se cumpla la profecía. Nosotros tenemos que entender algo aquí, por lo cual no se podían equivocar estos judíos. Y miren, si hubiese terminado así de sencillo este ministerio, lo que se hablaba aquí o lo que se sigue hablando 2000 años después, si los judíos pueden comprobar que esta mujer no era virgen, ahí se rompía todo. ¿Por qué? Porque era una profecía que ya estaba anunciada. Les digo, Isaías 7, versículo 14, hablaba precisamente de eso. Dice, concebirá un hijo de una virgen. Isaías 9 hablaba, Isaías 11 hablaba también, Isaías 9:6, Isaías 11 hablaba y nos decía de la rama de Jesé, vendrá el rey David. Y sigue hablando aquí, dice... Y le dice algo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué le dice no temas, no tengas miedo? Porque si nosotros vemos lo que es la cultura judía en ese tiempo, una mujer que ya estaba en nupcias de matrimonio o ya estaba casada y se le encontraba que ella había cometido adulterio, esa mujer tenía que salir del pueblo, delante de todo el mundo, y el marido o el esposal era el que iba a aventar lo que decía Jesucristo, avienta la primera piedra. Él era el primero que tenía que aventarlo. Y aquí no nos habla, pero habla de algo tan misericordioso de José, porque él también después tiene una aparición el ángel y le dice, oye, tranquilo, no pasó nada. Ella le dice, pero ¿cómo va a ser eso? O sea, yo no he conocido hombre. Dice, no te preocupes, dice, el poder del Espíritu Santo te envolverá. Dice, este hijo que vas a tener será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor de Dios le dará el trono de David su padre. Fíjate nada más cuando habla aquí, que le dará el trono de David su padre. Yo les decía, desde el inicio, en el libro de Génesis, en el capítulo 49, versículo del más o menos del 6 hasta el 12, 14, cuando Jacob va a morir, llama a sus hijos, llama a todos sus hijos, y les da profecías a cada uno de sus hijos. Lo interesante es en el versículo 8 en adelante, cuando llama a Judá y le dice, mira, Judá, todos tus hermanos te van a alabar a ti. Dice, tú vas a ser el servir de ellos. Es más, le dice, tú vas a ser como el cachorro de león y a ti se te va a dar un cetro. El cetro es como el bastón de mando. Y ese cetro
no va a salir de ti, de Judá, hasta que llegue el dueño de él. Y ese cetro va a ser que va a llegar el rey por eternidad. Fíjate lo que le habla miles de años antes de que venga Jesucristo. Miles de años antes. Miles de años. ¿Por qué? Porque, fíjate, todos pierden, todas las 12 tribus de Israel van a perder importancia. Solamente cuando llega después ¿cómo se llama? Salomón, precisamente, del que hablaba también Big. Cuando llega Salomón y se proclama rey, a pesar de la gran inteligencia que tenía, a pesar de que es la primera vez que se ve cómo llega el trono de la reina madre, de ahí que Salomón sienta a su madre y le pone un trono, a pesar de todo esto él comete pecado. Él comete pecado porque Dios le había advertido, mira, ten mucho cuidado, o sea, no te metas con mujeres que no sean de la misma religión que nosotros. Y él se mete como avitas, bueno, tiene, imagínate, 700 esposas, 300 concubinas, y ya de viejo él pone altares que le empiezan a alabar a otros dioses. ¿Y qué pasa por ahí? Que hay un rompimiento de las 12 tribus. Entonces 10 tribus fuera. Los levitas se quedan de un lado y los de Judá es donde se queda el templo de Jerusalén. O sea que se cumple esta profecía de Jacob del libro de Génesis, que habla que ese trono va a estar ahí hasta que llegue ¿quién? Jesucristo, y coja ese cetro y él va a reinar, dice, va a reinar por los siglos de los siglos y su reino no tendrá fin. O sea, fíjate qué bonito cuando nosotros vemos aquí, no una sola profecía, vemos varias profecías cumplidas aquí que San Lucas les está hablando a esta gente que todos son judíos, todos conocen el Torá, todos conocen los libros de la Biblia, todos conocen las profecías y una por una se cumple. ¿Para qué? Para que se haga el cumplimiento que habla aquí y dice, este reino no va a tener fin. Entonces, aquí vemos varias cosas. Qué pena, y es una tristeza, en el cual pues yo honestamente no me gusta ahondar mucho, a menos que no tenga un porqué. Pero qué pena que algunos hermanos no respeten a la Madre de Dios. Es una tristeza. Que Dios haya escogido una mujer de entre todas las mujeres, de entre todos los millones de mujeres que había. Escogió a una. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba llena de gracia, esta mujer estaba en gracia con Dios y Dios estaba preparando ese sagrario para que su hijo estuviera en él. Y qué pena que no lo entiendan de esa forma y la insulten y la sobajen, inclusive hayan cambiado hasta citas bíblicas para hacerla ver como que era una mujer agraciada y no llena de gracia. Pero vamos a orar porque algún día puedan estar con otro pensamiento. Yo no digo que cambien de religión, no, eso es una decisión de cada quien. Mas, sin embargo, esto es conocido católico ignorante. ¿Sí? Entonces, protestante instruido, católico convertido. Y vamos a orar porque si no podemos unificar nuestra religión, al menos respetemos y aprendamos a respetar a todos. Es como si yo les dijera a los hermanos, te invito a mi fiesta, pero no traigas a tu mamá porque no es bienvenida. Yo no creo que fuéramos a la fiesta, ¿verdad? Pero bien, hermanos, este fin de semana, yo creo que estas lecturas son hermosas, son preciosas. Nos han hablado mucho de la misericordia de Dios, nos han hablado mucho de la plenitud de Dios, nos han hablado cómo Dios mismo dice que se tuvo que bajar y entrar bajo la ley del hombre para poder rescatarnos a nosotros de esta ley, que si nosotros estamos bajo el cobijo, bajo el cuidado de Él, muy difícilmente vamos a cometer pecado, que tenemos intercepción, no solamente por los ángeles, sino por su misma madre. Y nada, pues esperamos que Dios los siga bendiciendo, esperamos que
Si ustedes así nos pueden ayudar a compartir este video, se los vamos a agradecer muchísimo, que es una forma de evangelizar. Tenemos ya como costumbre, Víctor seguramente nos tiene, ¿sí? Sí. Sí, muy bien. Reflexión. Vamos a pasar a Vic, que tiene la reflexión de la semana. Quiero, antes de que nos dé Vic la reflexión, este programa ha sido verdaderamente muy bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque tengo a mi hermano aquí, y sin menospreciar a mi hermana, ya es parte de la familia, pero a mí me da mucho gusto que hayas venido, que hayas compartido. Sé que es difícil el mantenerse despierto, especialmente a tu edad, que ya es muy difícil. No es cierto. A estas horas tú te paras temprano. ¿A qué horas te paras? A las 5. Ah, pues yo me paro a las 4. Ya también ya. Pero te vuelves a acostar. Sí, claro. Pues muy bien. Pues muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Vic, ¿tienes la reflexión? Sí, más que reflexión diría yo que sería una tarea. Muy bien. Un homework para Dale todos. tarea. La pregunta sería, ¿conozco yo suficiente acerca de la Madre de mi Señor? ¿Conozco yo suficiente acerca de lo que es la Inmaculada Concepción? ¿Desde cuándo surge el dogma? ¿Por qué es que surge? Yo los invito a que en esta semana hagamos una semana temática y nos profundicemos un poquito más, que leamos, que vayamos en un momento libre de nuestra semana, unas 2 o 3 veces en la semana, averiguemos un poco más de nuestra Madre y así logramos entender un poquito más y podamos hacer una convicción y entender por qué es que ella está en el lugar en el que se encuentra en nuestra vida. Los invito de todo corazón, y cualquier duda que tengan, si en algo podemos servir, pues pueden escribir a Lupito, que si es necesario se comunica conmigo y hacemos algo. ¿Ya? Así que esa es la tarea de esta semana, aprender un poco más acerca de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Amén. Dice Cris Pérez que él compartió el video ya en un grupo bíblico católico que tiene más de 4,000 miembros. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias, Cris. Te lo agradecemos. Que Dios te bendiga. Pues nada, vamos a hacer una oración final. ¿Quieres decir algo? Pues yo, gracias por haberme invitado. Tú sabes de antemano que me encanta escuchar las pláticas de ustedes. Y voy a seguir viniendo, aunque sí, a veces es un poquito complicado por mi edad, como tú dices. Pero me fascina, hermano, me fascina escucharlos. Me quedo muy contento, muy a gusto y feliz, de verdad feliz por estar aquí. Gracias. Muy bien, Cris, te quiero compartir algo a ti y a todos antes de que nos vayamos. Yo tengo varias clases que doy a la semana en diferentes sitios. Entonces, ahorita estoy dando un curso de la historia de la iglesia. Empezamos desde Pentecostés y hemos ido avanzando. Ahorita estamos en el siglo XVI. Entramos a lo que es el calvinismo y vamos a terminar con el Vaticano II, 2 clases más, creo 3 o 4 clases más. Después del Vaticano II vamos a terminar con este siglo, con estos últimos tiempos de la iglesia, qué es lo que ha ocurrido, cómo ha pasado. Hemos visto muchas cosas. Estos videos los tengo grabados. Entonces, si alguien se interesa, hermanos, por estos videos que tenemos grabados, en esta clase, damos otras clases para diferentes países también, pero estas en específico creo que serían de mucho beneficio para las parroquias, para los grupos bíblicos. Cualquier cosita, mándenme un texto, mándenme un mensaje, y si necesitan, con todo gusto. Tengo un hermano que me está ayudando a poderlos editar, porque hay muchas cosas que son irrelevantes, saludos y comentarios que te queremos acortar para que sean de mucho beneficio para todos. Muy bien, hermanos, vamos a darle las gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de estar con ustedes, porque déjenme decirles que la palabra del Señor nunca regresa sin haber hecho mella. Y por eso todo el que reciba esta palabra, que reciba las bendiciones del Señor, que sus casas, que sus hijos, que sus pertenencias, y que todo lo que donde se escuche esta palabra quede bendita.
Que el Señor purifique sus vidas, que cuide a sus familias, que los proteja a ustedes, el Salmo 91, de alguna pandemia, de cualquier mal, que estén bajo el amparo del Señor, y Él se va a hacer cargo de ustedes. No tengan temor alguno, mas sin embargo dice la palabra del Señor que también sean prudentes por ustedes y para otros. Cuídense mucho, mantengan su sana distancia. Esta epidemia, el Señor tiene el poder, y hay siempre el Señor permite que pasen las cosas porque tiene un propósito. ¿Y saben cuál es el propósito más grande en esta pandemia? La gente pensaba que porque nos cerraron las parroquias se iba a decaer. Satanás se está revolcando porque desde que cerraron las parroquias la palabra de Dios se ha extendido por muchos lados. Hay muchísima gente en Facebook, en todos lados, hablando de la palabra de Dios. A mí me ha sorprendido muchísimo. Aunque nosotros hemos hecho esto ya por algunos años, a hoy me da muchísimo gusto que se haya multiplicado esto. Y el Señor siempre regresa fuerte y poderoso, siempre. Entonces, pues muchas gracias. No olviden en sus oraciones tener a este grupo en oración, porque también nosotros somos atacados. Entonces les pedimos que nos ayuden con sus oraciones, y nosotros de la misma forma oraremos por ustedes. Que el Señor los bendiga, y nos vemos la próxima semana, si así el Señor quiere. Y piden oración por Deli, que está batallando con cáncer. Ay, no me digas, ¿cómo se llama? Deli. Deli. Bien, vamos a hacer entonces una oración por Deli. ¿Alguien más quiere oración? ¿Está en Guatemala, Vic? Muy bien. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santísimo, por cada las bendiciones que recibimos. Señor Padre Santo, en este momento hay muchísima gente, pero muchísima gente que está haciendo un círculo de oración. Por eso, Padre amado, ponemos en el centro a nuestra hermana Deli, para que tú, Padre Santísimo, pases tu mano sanadora, para que tú, Señor, seas el doctor de doctores, tú le des sabiduría a esos médicos. También te pedimos por todos aquellos que, como ella, están sufriendo de este atroz mal, que tú, Padre Santísimo, te glorifiques en ellos, que la gente se sorprenda de esas sanaciones que tú haces. Te damos las gracias por cada uno de los hermanos que semana tras semana nos ven y escuchan esta palabra. Te pedimos por todos los doctores, todos los médicos, las enfermeras, para que tú, Padre Santísimo, les sigas dando fuerzas para seguir luchando por esas personas. También te pido, Señor, por cada una de estas hermanos que semana tras semana nos miran y que son parte ya de nuestra familia. Padre Santísimo, bendice a cada uno de ellos. Te lo pedimos en nombre de tu amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, chicos, pues que nos vemos la próxima semana.